comenzando con el tema de lo que son las personas jurídicas no societarias. Les mencionaba que el elemento que define actualmente a la persona jurídica y a su tipo más importante, que es la asociación, es precisamente la forma. Y dentro de la forma veíamos que encontrábamos al estatuto. Ese estatuto, ¿no?, es la norma fundamental de toda persona jurídica. Y se le reconoce además, una especie de nivel de orden público para los miembros de la asociación o para los miembros de la persona jurídica. Es decir, es una norma ineludible, porque si no se cumple, simplemente cualquier decisión no va a tener ningún efecto, absolutamente ineficaz. Entonces, hay que más o menos desarrollar qué es lo que debe contener este estatuto. Ya vimos que la Asamblea General tiene prácticamente a su cargo las decisiones más importantes, y una de ellas, ¿no?, es aprobar el estatuto cuando se trata de la Asamblea General Fundacional. Y cuando ya está funcionando la persona jurídica, de aprobar su modificación. Es una función exclusiva de la Asamblea General. Entonces, aprobar el estatuto y, en su defecto, modificarlo cuando consideren que ello sea necesario. ¿Y qué es lo que contiene esta norma, que algunos la equiparan a la Constitución para el nivel del país, ¿no? Porque en realidad tiene ese carácter. ¿Qué es lo que debe contener? No puede contener, sino debe contener. Es decir, el contenido mínimo de un estatuto siempre lo fijan las normas jurídicas. Así sucede con todas las asociaciones, y lo que es la asociación como persona jurídica general está en el Código Civil para cada tipo de asociación en su norma particular, ¿no? Y, por ejemplo, para las sociedades igual, el contenido del estatuto en la Ley General de Sociedades tiene que estar precisado. Y ese contenido es mandatorio. Es decir, el Código Civil no utiliza otra palabra que no sea el debe expresar. Bien, entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta aquí, cuando se trata, por ejemplo, de la Asamblea General Fundacional, es que estamos recién comenzando y hay que ver cuál es el contenido básico. Y comenzamos con la denominación. La denominación, que hay que tenerlos en cuenta, a todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta cuando se quiere modificar el estatuto o cuando se quiere constituir la persona jurídica. La denominación es el nombre, pero el concepto de nombre es demasiado genérico, pues el nombre, el concepto nombre incluye el nombre comercial, la razón social, la denominación, ¿no? O cualquier, pues, otra frase o palabra que esté vinculada con el derecho de identidad de las personas, tanto naturales como jurídicas. La denominación es particularmente una forma de nombrar a determinadas personas jurídicas, y en este caso, por ejemplo, a las asociaciones. El Código Civil no dice razón social, el Código Civil dice denominación. Y la denominación se entiende como una frase o una palabra o un término de fantasía. Es decir, puedes ponerle, pues, cualquier nombre que se te ocurra. Cualquier nombre que se te ocurra. Menos el nombre de alguno o de algunos socios o asociados, de alguno de los asociados. Eso no. Porque, como sucede en sociedades, cuando va el nombre de algún socio o varios nombres de los socios, es lo que llamamos razón social. Y eso genera otro tipo de sociedades. Son para las sociedades de personas. Acá el mismo código establece una forma de nombre que es la denominación. Bien, de ahí que las asociaciones, pues, tengan nombres de todo tipo. Pero si ustedes se percatan, nunca tienen el nombre de alguna persona natural. Bien, otro elemento es la duración, que veíamos en la definición, tienen vocación de permanencia. ¿Qué significaba? Que se constituyen para
permanecer en el tiempo. Entonces, la duración generalmente en el estatuto se establece a tiempo indefinido. ¿Hay asociaciones a plazo determinado? Sí. Por ejemplo, queremos pues ayudar a la población de Puno por el friaje del 2022. Nada más. No sabemos qué va a pasar el 2023 ni siquiera con nosotros. Así es que nos dedicamos a ese periodo. Constituimos la asociación a ese periodo. ¿Puede ser asociación? Sí. Pero para este tipo de organizaciones con plazo fijo, tenemos algo mejor que es el comité. El comité es un tipo de asociación ya no con vocación de permanencia, sino lo contrario, precisamente con esa vocación de cumplir un objeto determinado y simplemente quedar ahí. Entonces, eso hay que saber, ¿no? Para ver qué le decimos en todo caso al que nos consulta, qué tipo de persona jurídica debe constituir. Si quiere permanencia, pues será una asociación, y si quiere para un objeto determinado, pues le sugeriremos que hagan simplemente un comité. Y eso tiene que ver con la duración, que ya hemos dicho es uno de los elementos que define a la persona. Otro también es el domicilio. Tiene que estar pues asentada en algún lugar. En algún lugar tiene que desarrollar sus actividades, ¿no? Y aquí sí se establece una sola circunstancia, que es, puede ser el distrito, la provincia o el departamento, ¿no es cierto?, donde va a desarrollar sus actividades o donde va a permanecer la persona jurídica. En el caso de las sociedades, un poco para que por diferencia lo asimilen mejor, en las sociedades hay dos circunstancias, ¿no? O donde fija el estatuto, ¿no? O donde desarrolla sus operaciones. Por ejemplo, una minera establece su domicilio en Lima, pero en Lima no hace nada de minería. La minería la hace pues en Ancash o la hace en Cajamarca. Cualquiera de los dos lugares se considera domicilio, donde realiza sus operaciones o donde lo ha fijado como sede social. Entonces, en el caso de las personas jurídicas no lucrativas o no societarias, ello no sucede, ¿no? Simplemente fijarán como domicilio un distrito determinado. O sea, por eso María, provincia de Lima, departamento de Lima, y bueno, bien, el tema que siempre genera alguna controversia es el concepto de fines, ¿no? Concepto de fines. ¿Qué son los fines, ¿no? Son los objetivos, es decir, el para qué. ¿Para qué se constituye? Pero acá se confunde, ¿no? Y el objetivo como objeto, porque en las sociedades no es objetivo. Ya nosotros sabemos para qué se constituyen empresas, se constituye para tener ganancias. El objetivo, el objeto social, es otra cosa, es lo que va a realizar, las actividades o negocios. En el caso de las asociaciones, sí hay que precisar el fin, porque ya sabemos qué cosa es lo que va a ser una actividad no lucrativa, ¿no? Una actividad no lucrativa, pero ¿qué tipo de actividad? Eso sí es importante, cultural, social, religiosa, no sé, cualquier tipo de actividad, pero cuál es, o definir el para qué se constituye. Eso es lo importante. Y tiene que estar bien establecido, porque siempre he visto estatutos que confunden el objetivo con el objeto, ¿no? Ponen el objeto. Y bueno, pues a veces salen ahí algunas observaciones porque tienen que precisar cuál es la finalidad. Es más, a veces las observaciones no salen del registro, no salen de la SUNAT, ¿no? Porque a la SUNAT sí le interesa saber si estás constituyendo una empresa o estás constituyendo una asociación. Porque si a una asociación le pones un objeto social, pues mejor aclárame de qué se trata, ¿no? ¿Y por qué en la SUNAT? Ya ustedes saben por qué, ahí es donde se tributa. Bien, otro elemento del estatuto y que tiene que estar ahí es el del patrimonio. El patrimonio social. Y patrimonio es un concepto pues que no solamente integra
los bienes, sino el patrimonio también incluye lo que son las obligaciones o los créditos. Entonces, aquí sí puede suceder que de repente la asociación comienza sin nada, en cero. Y podemos decir aquí que ese patrimonio de la asociación puede ser de dos tipos. O es un patrimonio potencial o es un patrimonio real o concreto. Es decir, si la asociación comienza con bienes, ese será su patrimonio, el real, el actual. Pero si no tiene nada, necesariamente en el estatuto tiene que establecerse cómo es que va a conseguir ese patrimonio. Porque ya sabemos pues que sin patrimonio no se hace nada. Si queremos formar una asociación de ayuda, por ejemplo, de ayuda, de beneficencia, pues ¿con qué vamos a ayudar si no tenemos nada? Hay que, si no tenemos, ver la forma, regular la forma de poderlo conseguir. Ayudas, los depósitos que se hagan en entidades financieras, los intereses, las cuotas, las donaciones, cualquier forma que nos permita agenciarnos esos bienes o ese patrimonio que posibilite que la actividad que vamos a realizar efectivamente se lleve a cabo. Fíjense todo lo que contiene el estatuto. Por eso es que es una norma importante. Y por eso es que es la norma que define la estructura y el funcionamiento de la persona jurídica. Porque va a tener todo esto que les estoy mencionando. El cuarto requisito sí es fundamental. Es prácticamente lo que estamos viendo en esta parte del curso. Tiene que desarrollarse en el estatuto, ¿no?, la constitución y funcionamiento de los órganos. Ya hemos visto uno, que es la Asamblea General. Esa Asamblea General tiene que regularse necesariamente en el estatuto. Y la recomendación siempre es que se elaboren normas en el estatuto que regulen del modo más preciso y para esa persona jurídica la convocatoria, el quórum y las mayorías. Es decir, desde las clases a veces que uno hace en la universidad, les dice, no copien formatos. Es el peor defecto. Entonces, hay que adecuar cada estatuto a la persona jurídica que se va a constituir, porque son realidades totalmente distintas. Entonces, la constitución y funcionamiento es posiblemente el, digamos así, el 80% del estatuto, si es que está bien redactado. Lo más preciso, comprendiendo todas las situaciones que puedan advertirse, y por ejemplo, han habido asociaciones que no necesitaron de ninguna norma adicional por efecto de esta pandemia. ¿Por qué? Porque miraron atentamente, antes del 2019, el desarrollo de las tecnologías. Y ya se percataron de que eso podía servir para convocar, para contar quórum o para contar mayorías. Y las asimilaron a los estatutos. Esas asociaciones no han necesitado de novedades en esta época. Han seguido funcionando sin ningún problema. ¿Por qué? Porque de eso se trata elaborar el estatuto. Hay que mirar la realidad, hay que mirar hacia dónde va la persona jurídica y las normas tienen que adecuarse y facilitarle su desarrollo. Bien, entonces aquí en esta parte del estatuto es donde se fija qué órganos van a tener. Asamblea General, Consejo Directivo, que es la estructura básica. Si quieren más, algunos le ponen hasta club de damas y todas estas cosas, ¿no? Comités de disciplina, por ejemplo. Eso ya depende de cada organización. Pero sí tienen que regular. La estructura mínima y lo que no debe faltar en cualquier persona jurídica es la regulación de la Asamblea General en convocatoria, quórum y mayorías y la organización y estructura del órgano de gestión, cualquier nombre que le ponga, directorio, consejo directivo,
y cualquier otra denominación que generalmente por ahí son a veces bastante creativos. Consejo de administración, por ejemplo. Bien, entonces esas normas son fundamentales. ¿Cómo se estructura? ¿Qué órganos van a hacer funcionar a la persona jurídica? ¿Y cómo es que van a funcionar? Eso es fundamental. Si esta parte no está bien regulada, esa persona jurídica va directo a la disolución. Porque una de las causales de disolución del Código Civil es que no pueda funcionar de acuerdo con las reglas de su estatuto. Bien, lo otro tiene que ver con los socios. El 4 y 5, perdón, el 5 y 6. El 5 y 6 tiene que ver con los socios. Es decir, quién puede ser socio, qué derechos tiene, qué obligaciones tiene, cómo es que puede desligarse de la persona jurídica, ¿no? Todas estas pautas tienen que ver ya con cada uno de los miembros. ¿Qué derechos tengo? ¿A qué estoy obligado? Generalmente a las cuotas, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo desvincularme? Porque el derecho de asociación incluye tanto vincularse como desvincularse de una persona jurídica. Yo tengo derecho a ingresar a una persona jurídica, correcto, pero asimismo tengo el derecho de desvincularme. ¿Cómo renuncio? ¿Cómo me voy? ¿O cómo dejo de estar ahí? Puede ser una expulsión también, ¿no? Esas causales de exclusión, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, tienen que precisarse, porque ya sabemos que el derecho sancionatorio funciona desde primero hasta el último nivel, es decir, desde el derecho penal al derecho administrativo sancionador y hasta el derecho corporativo sancionador. Entonces, esos tres niveles tienen que respetar el principio de legalidad. Si no hay norma que indique que es una falta, no te pueden sancionar. Y la exclusión es una sanción. Eso también tiene que regularse de acuerdo a las características de cada persona jurídica. Otro también, cómo se modifica el estatuto. Ya sabemos que la regla básica es que corresponde a una decisión de la Asamblea General. Eso es inamovible. Pero cómo es que la Asamblea General tiene una voluntad asociativa suficiente como para modificar el estatuto. Esas reglas también tienen que establecerse, porque de todas maneras el quórum no es igual para nombrar a un apoderado que para modificar el estatuto. Se requiere siempre de una voluntad asociativa con mucho más, ¿no? Más alcance, ¿no? Es decir, más miembros que estén de acuerdo con ello. Por eso es que el quórum y las mayorías también crecen un poco más. Y por último, como todo lo que nace tiende a fallecer, en las personas jurídicas también sucede lo mismo. Así como nacen con la Asamblea General y nacen por un acuerdo, también la regla general es que mueran, ¿no?, por un acuerdo. Entonces, puede ser la misma Asamblea la que establezca la disolución, el proceso de liquidación, y si no estuvo en el estatuto, ¿dónde va a ir el destino o cuál va a ser el destino final del remanente, de lo que queda? Es decir, los bienes que ha podido obtener la asociación. Ese proceso, digamos así, de agonía de la persona jurídica también tiene que estar regulado. Ya no va más la asociación, disolución. Sí, pero ¿qué cosas tiene? ¿Qué bienes ha tenido? ¿Qué patrimonio tiene? Liquidación. Se acabó la liquidación, se envió el remanente a la persona jurídica establecida. Entonces, ¿ya qué cosa es lo que queda? Simplemente solicitar la extinción al registro público. Los liquidadores tendrán que presentar su escrito con firma legalizada, que se ha liquidado todo, ya se realizó el patrimonio, y bueno, pues que extingan la inscripción en registro. Eso es lo básico. Fíjense la importancia de un estatuto. Por eso es que ahora hablar de persona jurídica, olvidándonos del término organización, es simplemente no estarlas definiendo. La persona jurídica es una organización. ¿Y dónde nos percatamos de ello? En el contenido del estatuto. Ahí está el concepto mismo de por qué decimos que una persona jurídica, cualquiera de ellas, es una organización.
En principio, porque es un contenido mínimo obligatorio que establece el Código Civil, ¿no? Y después porque, bueno, pues tienen que sus propios órganos cumplir. Pero como es una parte de derecho privado, hay otro principio también que rige acá. No todo es obligación, sino la autonomía de la voluntad. Oiga, usted me dice que esto es derecho privado, ¿y dónde está la autonomía de la voluntad? Ahí viene el inciso 9. Después de cumplir con el debe que establece el Código Civil, bueno, todos los pactos lícitos, ¿no? Condiciones lícitas que considere. Ya eso queda libertad, pero primero cumplen con los 8. Después pongan lo que ustedes consideren, es decir, organicen a su persona jurídica como mejor les parezca. ¿No? Bien, entonces fíjense, lo que les he querido mostrar ahora es la importancia del estatuto, y más que la importancia del estatuto es la importancia de su contenido, no solamente porque es obligatorio, sino porque ayuda a organizar a la persona jurídica. Y el mensaje es no copiar formato, ¿no? Cada persona jurídica es un mundo aparte y tiene que, o debe tener, una norma propia, que es su estatuto. Bien, entonces los invito a ver ya la última parte, que tiene que ver con el otro órgano que es fundamental, ya no en el inicio ni en las decisiones más importantes, sino en el día a día, es decir, en la gestión. Bien, los espero entonces para la última parte. Gracias.